Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de Aprende a programar con Python, donde vamos a ver cómo leer y escribir en archivos de texto. Para empezar, vamos a nuestra carpeta de proyectos. Abrimos en este caso con Visual Studio Code o con el editor que estés usando. Cierro los archivos del vídeo anterior, cierro la terminal y espero que termine de cargar. Con Python es muy sencillo crear archivos de texto, escribir en ellos y leerlos. De esta forma ya podremos usar la persistencia de datos. Hasta ahora, cuando cerrábamos y volvíamos a abrir nuestra aplicación, teníamos que empezar a introducir los datos. De esta forma, ya podremos leer los datos que nos hagan falta desde nuestro código. Vamos a ver un ejemplo de escritura en un archivo de texto. Para ello, abrimos el explorador de nuestro editor y creamos un nuevo archivo. Voy a poner 21, archivo, y voy a poner escritura. .py. Cierro el explorador y vamos a crear una variable escritura, o mejor, vamos a poner primero fichero, va a ser igual a open, y abrimos el fichero en modo escritura. Para ello ponemos aquí el nombre, archivo.txt, y coma, entre comillas, w de write. Ahora mismo, si vemos aquí en el explorador, no tenemos el archivo txt. Ahora veremos que se crea. Lo voy a dejar abierto para que veamos que se crea aquí el archivo en la misma ruta donde estamos ejecutando el script. Una vez que tenemos creado el archivo y lo hemos abierto, vamos a realizar la primera escritura. Pondremos fichero.write. Estoy escribiendo en el archivo. Pongo un /n para un salto de línea y esto en la siguiente línea. Y no debemos de olvidar, una vez que hemos terminado, cerrar el archivo. Fichero close. Voy a ejecutar. Nos indica que se ha ejecutado con éxito. Y si nos venimos aquí, tenemos aquí ahora un nuevo archivo. Vemos que se llama archivo txt y deberá de tener este texto. Vamos a verlo. Le doy al archivo y efectivamente tenemos aquí el texto que le hemos indicado. Y aquí vemos que pasa a la siguiente línea porque pusimos el /n. Cierro el fichero de texto y vamos a repasar lo que acabamos de hacer. Lo primero que hemos hecho es abrir el archivo con el comando open, como tenemos aquí, y entre los paréntesis le ponemos el nombre del archivo con su extensión, en este caso txt. Seguidamente, como segundo parámetro, incluimos en este caso la w para que sea en modo de escritura. Si el archivo no existe, lo creará. Todo esto se lo asignamos a escritura al añadirle write. Podemos asignarle la cadena de texto que grabaremos en el archivo, que es lo que hemos hecho en la siguiente línea. Poniendo fichero.write, le asignamos una cadena de texto que grabaremos en el archivo. Una vez terminada la operación de grabación en el archivo, debemos cerrarlo usando close, como hemos visto aquí, para dejar el archivo cerrado, ya que no vamos a realizar ninguna operación más en él. En cuanto a la lectura de archivo, vamos a crear otro script. Vamos a poner 22 archivo lectura
fichero.py. Cierro el explorador y vamos a hacer lo mismo. Fichero va a ser igual open archivo.txt y en el segundo que poníamos antes la W para escribir, ahora ponemos R de read para leer. Para leer una línea en cada llamada, vamos a poner línea, va a ser igual a fichero.readLine. Vamos a mostrar lo que hemos leído. Pongo un fstring e indico estoy leyendo la línea donde dice y ponemos aquí línea. Y cerramos el fichero. Vamos a ver qué nos muestra. Y como vemos, nos dice estoy escribiendo en el archivo. Lo cual estamos viendo que estamos leyendo correctamente. Voy a poner aquí un salto con la línea escape para mostrar comillas. Vuelvo a ejecutar. Y ahora sí, vemos que estamos mostrando el texto leído del fichero con las comillas. Y esto es lo que teníamos escrito en el fichero de texto. Si vengo aquí y en el archivo de texto pongo otra línea, veremos que en la próxima lectura que vamos a hacer de todas las líneas aparecerá esta también. Vamos a leer todo y para leer todo, como hemos cerrado aquí el fichero, lo vuelvo a abrir. Pongo fichero igual open archivo.txt comilla R para lectura y ponemos líneas. Líneas igual a fichero.read. Print. Vamos a ponerlo también con fstring. Estoy leyendo todas las líneas. Vamos a poner esto así. Y ponemos las comillas. Y ahora ponemos que nos muestre líneas. Vale. Voy a subir esto un poco para que se vea todo bien. Control S. Ejecuto. Y ahora sí, nos lee esta parte. Es la parte que vimos anteriormente, la primera parte del código. Esta parte. Y ahora aquí ya nos lee todas las líneas, incluyendo la línea que hemos puesto manualmente. Con esto vemos que podemos leer el fichero de texto perfectamente con muy pocas líneas de código. Podemos leer y escribir en un fichero de texto. No olvidemos cerrar el fichero.
Como has visto, no da error en este caso al ejecutarlo, pero siempre es bueno cerrarlo y también desperdiciamos menos memoria. Para la lectura de archivos estamos usando una forma parecida, como hemos visto, cambiando solo el segundo parámetro, que en este caso es la R de lectura, de read. El archivo lo podemos leer completo con read. Como hemos visto, voy a cerrar aquí la terminal. Voy a bajarla. Como hemos visto con read, tenemos read line y read. Uno lee línea a línea y el otro completo. Podemos usar también booklet para leer línea a línea si nos interesa. Con esto ya podemos crear programas más complejos donde el usuario puede indicar valores a guardar, configuraciones, datos, etc. Prueba asignando valores de variables obtenidas del usuario para grabarlas en archivos de texto y después leerlas y mostrarlas por pantalla. Pues hasta aquí este vídeo. No olvides practicar y espero verte en el próximo vídeo. Muchas gracias.